Sean bienvenidos al episodio número 5 de Hoja de Ruta. Hoy día vamos a hablar del un tema que está muy en boga y suena mucho, que es el tema del burnout, y también vamos a hablar de lo que es el bore out. Hoy día, como siempre, me acompañan en este podcast Meche Carrión y Dani Chiriboga, así que bienvenidas, chicas. El piso es suyo para saludar. Hola con todos, muchísimas gracias por escucharnos. Hola, gracias por entrar a este nuevo capítulo de Hoja de Ruta. Sí, bueno, esperemos que hayan disfrutado mucho la entrevista que tuvimos la semana pasada con Rafaela Descalzi. Nosotros nos divertimos mucho. No pudimos contar con Dani por un tema técnico, pero bueno, Dani ya nos está acompañando el día de hoy. Pero bueno, entremos en materia desde ahora. El tema que vamos a tratar hoy día es el burnout. Es un tema que está sonando mucho en general. Yo lo veo mucho en TikTok, en redes sociales. Es algo de lo que se habla mucho. Y yo quiero que, bueno, me echen un poco de luces también desde la perspectiva psicológica, porque yo entiendo, y yo no te digo, no hablando como psicólogo, ni mucho menos, sino solamente como alguien que le interesa mucho el tema. He escuchado mucho lo que es el burnout, pero entiendo que después de leerlo un poco, el burnout tiene un componente psicológico. Entonces, Meche, no para ponerte mucho en el spotlight, pero si nos quieres contar desde tu perspectiva, bueno, ¿qué es el burnout? Y, bueno, un lineamiento solamente informativos. Claro, a ver, el burnout se lo traduce a español como el síndrome de desgaste laboral o profesional, o también como el síndrome del trabajador quemado. Y básicamente es que hay un estado de agotamiento, tanto emocional, físico y mental, por una sobrecarga laboral, o sea, por un estrés prolongado o crónico, obviamente en el contexto laboral. Entonces llega un punto que las personas están tan sobrecargadas que les cuesta trabajo concentrarse, les cuesta trabajo acordarse de cosas. Hay un montón de síntomas como de ansiedad, de depresión. Hay un montón de emociones como incómodas relacionadas al trabajo. Entonces es algo que engloba muchísimo, también es un agotamiento físico y psicológico grandísimos, porque ya llega un punto en que uno ya sinceramente no jala, o sea, físicamente ya no puede, mentalmente ya no puede, y eso se traslada a que la productividad baja, entonces termina haciéndose como una bola de nieve, porque no puedes ser productivo porque estás cansado, y estás cansado también porque no puedes con la carga laboral. No sé si es que les ha pasado a ustedes. Yo les digo, yo diría que para mí esto era un término que la verdad yo no lo conocía hasta hace como un año, que me empezó a pasar eso, que decía, bueno, ¿qué me pasa? No me levanto con pereza, no quiero hacer las cosas, me cuesta repetir este trabajo. Y yo decía, bueno, yo siempre me he considerado una persona que le mete muchas ganas a las cosas, y empecé a tomar más de lo que podía manejar, creo que en su momento, y empecé a sentir esto aquí. Y bueno, después ya investigando y viendo qué era, me di cuenta que yo estaba viviendo eso. O sea, era como ver la sintomatología y decía, sí, me estoy quemando haciendo algo que me gusta, pero me estoy quemando porque estoy abarcando demasiadas cosas a la vez y está perdiendo la gracia el hacer lo que hago, y cosas que me gustan, pero me costaba mucho. Yo no sé, Dani, si tú has vivido esto de alguna manera. Sí, igual desde mi experiencia, bueno, yo creo que hoy en día el mercado laboral te exige muchísimo, sobre todo porque no hay barreras. Esto lo hemos hablado en otros episodios igual, si los pueden revisar. Y síganos en hoja de ruta, hoja de ruta ese. Pero sí me ha pasado y creo que no conozco una persona a la que no le haya pasado esto, justamente por cómo están estructuradas las empresas. Hoy en día no tenemos canales en los que podamos poner una pausa o un descanso a nuestras labores diarias. Entonces, tienes un jefe que siempre te escribe el domingo
y te empieza a preocupar por temas de la oficina que de pronto no son urgentes y de pronto se pueden solucionar de otra manera, pero es también el esquema de cómo está construido un poco el sector laboral, que yo creo que también nos acostumbramos a ocupar el tiempo de otras personas, aunque esté este tiempo libre, ¿no? Y eso es lo que conversábamos, creo que en algún momento, que decíamos que era niño se ha vuelto el tener el WhatsApp como herramienta de trabajo, porque realmente la gente tiene acceso a ti a la hora que sea, el día que sea, y esa expectativa, y a mí me pasaba mucho, bueno, me pasa hasta ahora, ahora he tratado un poco de limpiar y poner ese tipo de límites, pero el tener el WhatsApp abierto y que te llegue un mensaje un domingo a las 7 de la noche, yo digo, espero para el lunes, pero me cuesta mucho decir, espero para el lunes, porque tenemos esa noción de que el buen trabajador es el que conteste ese rato, el que solucione en ese momento, sin importar lo que está pasando alrededor. Aparte que aunque tú quieras efectivamente arreglarlo el lunes, ya leíste el mensaje el domingo y no puedes dejar de pensar en eso hasta que llegue el momento de resolverlo el lunes. Y también lo que pasa mucho en el burnout es que la gente deja de encontrar significado o la motivación para cumplir su trabajo. Llega un punto que estás tan cansado que dices, entonces, ¿para qué hago esto? O sea, en verdad, ¿será que vale la pena? Y también empiezas a tomar un poco de una actitud cínica y hasta como empiezas a fastidiarte y hasta a ponerte súper irritable. Porque obviamente si llega un punto en que estás tan sobrecargado, ya solo no quieres hacer nada más. Sí, totalmente. Y yo igual quería añadir, y porque he escuchado mucho el tema de que muchas veces el burnout puede terminar en un soul menage. Entonces, eso yo quería como preguntarte, Meche, ¿cómo es? Y, o sea, si has tratado algún caso así y si es que, o sea, ¿cómo puedes prevenirlo y cuáles son sus efectos? O sea, ¿cómo diferencias un burnout de un soul menage? O sea, a ver, el burnout, como hemos dicho, es un tema súper común hoy en día y más aún con los trabajos remotos, porque también se aprovechan de que como tienes tu computadora siempre a la mano y estás en tu casa, se borra mucho la línea entre el tiempo de trabajo y el tiempo de casa. O sea, todavía puedes almorzar con tu plato aquí en tu escritorio, que sí pasa, a ver si pasa en una oficina. Pero en el trabajo, en el trabajo remoto, puedes estar viendo televisión, te llega un mensaje de tu jefe, bueno, y así puedo levantarme la computadora a hacer esto. Entonces, en el trabajo remoto ha surgido mucho más este tema del burnout, aparte que el trabajo remoto se puso tan de moda por la pandemia y la pandemia en sí misma llevó otros problemas de salud mental que no hicieron ningún favor a que se reduzca el tema del burnout, ¿no? Su amenaza ya es un tema así ya de agotamiento ya extremo. Hay gente que tiene que ser incluso hospitalizada porque ya no pueden más con eso. Y la manera de evitarlo es, a mi parecer, poner límites, que es muy difícil en nuestra cultura corporativa porque tienes que ponerte la camiseta. Todos tenemos que remar para el mismo lado, por el bien de la empresa, que no sé qué. Entonces es muy mal visto que te carguen alguna tarea y digas, no, eso no está dentro de mis responsabilidades. Porque muchas empresas, sobre todo cuando hay una crisis económica, dicen, bueno, entonces te despido a ti y consigo otro en 2 segundos. O sea, la gente está luchando por trabajo. Más bien agradece que tienes trabajo, ¿no? Entonces, el tema de los límites es súper complejo y si no puedes poner límites a la otra persona, también ponte límites a ti mismo. Por ejemplo, justo lo que decíamos, si tu jefe te escribe domingo y sabes que es probable que te escriba, pon en modo avión, entonces ni siquiera te vas a enterar que va a llegar el mensaje. Y sí, o sea, puede que tu jefe al día siguiente, ¿por qué no te llegó mi mensaje? No sé qué. Bueno, estaba sin señal, bueno, es domingo, es mi tiempo. Porque si no se vuelve un tema súper complejo. Y también con esto de que hay muchas empresas que han agarrado como herramienta esto del mindfulness y del bienestar en el trabajo para como que instrumentalizarlo y decir a sus empleados sí nos importa su salud mental y queremos que sí se relajen en el trabajo y lo que sea, pero al mismo tiempo también es para que sean más productivos para la empresa. A ver, o sea. Pero yo pienso que eso es beneficioso. O sea, las empresas que conciban
utilizar y el dar ese beneficio, porque yo pienso que es un beneficio agregado y es algo que las empresas a lo que tienen que llegar. Es un beneficio agregado pensar en la salud mental de tus trabajadores, porque finalmente para la empresa es positivo, porque el empleado feliz rinde mucho mejor, trabajas mucho mejor. Yo he trabajado de remoto los últimos 3 años y medio y por suerte trabajo para una empresa que desde el día 1 su planteamiento siempre fue: nos interesa tu salud mental y que este tipo de cosas como el burnout y el burnout, que vamos a hablar un poco más adelante, se los ataje a tiempo para que no se convierta en un problema para ti y nos dan esas herramientas. Pienso que en el Ecuador hace falta trabajar y dar esa conciencia a las empresas, porque justo lo que dice Meche, mañana te reemplazo, pero ¿cuál es el costo de reemplazar a un empleado? ¿Cuál es el costo de que un empleado trabaje, no diría con desgano, porque esto es un tema ya psicológico, que trabaje quemado? O sea, ¿cuál es la consecuencia para la compañía? O sea, si nos damos cuenta el impacto que tiene el tener empleados quemados, las empresas cambiarían la mentalidad y dirían: tengo que prevenir esto. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es algo súper positivo que se tome en cuenta la salud mental de los empleados. Lo que pasa es que muchos no saben exactamente cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, sé de una empresa que empezó a poner frases motivacionales en bastantes partes de la oficina y decir, bueno, hicimos nuestra parte, o sea, porque pusimos cartelitos que digan don't worry, be happy en toda la empresa, entonces ya mágicamente ese es nuestro punto a favor de la salud mental de nuestros empleados. Y un montón de empleados decían, bueno, a mí me hubiera hecho muchísimo más feliz que me den $50 más al mes. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que se ha vulgarizado un poco el tema de hablar de mindfulness porque está de moda. O sea, yo decir que mi empresa le interesa la salud mental de los empleados y hacen este tipo de cosas, de poner un letrero con frases motivacionales. Eso no es estar preocupado por la salud mental de tu empleado. Exacto. Es justamente trabajar de manera estructural para evitar escenarios como este. Muchas veces no me interesa la frase, sino que no tengo un jefe que me presiona a las 6 de la mañana de por qué no hice lo que me mandó el domingo. Son estos elementos que realmente hay que trabajar a profundidad para que realmente tengan impacto y no caer en la moda de hablar porque yo pienso que se ha desvirtuado mucho el hablar de salud mental, sobre todo en las empresas, porque ahora es un check más de lo que tienes que cumplir. No es realmente pensar cómo voy a mejorar la calidad de vida de mis colaboradores, finalmente, que son la cara frente a los consumidores de lo que sea que haga mi empresa. Claro, yo pensando un poquito en que en este podcast va a haber gente que nos escuche y que seguramente está en áreas de recursos humanos o son tomadores de decisiones en empresas. ¿Se les ocurre a ustedes como algunos elementos que nosotros quizás podamos aportar para que estas empresas puedan también ser más efectivas en el trato de la salud mental? O sea, por ejemplo, yo les voy a dar el primer ejemplo. Yo trabajé en una empresa que le daba mucho aporte a la salud mental y tenía una práctica que para mí era bastante valiosa. Y hicieron un convenio con unas psicólogas. Entonces, ellos asumían una parte del tratamiento psicológico de sus empleados y les permitían tener acceso a los empleados a estas psicólogas. Entonces, si es que tenían una crisis, podían acudir a las psicólogas y hablar de cualquier cosa que les esté preocupando. Entonces, en cambio, yo les doy un poco la vuelta porque sí creo que hay sin duda mucho por hacer, pero también veo que hay esta luz al final del túnel que todavía hay empresas que sí están interesadas y están interesadas de verdad en hacerlo. Entonces, yo pongo, por ejemplo, sobre la mesa este ejemplo que creo que nos puede funcionar a nosotros y a otros que también tienen empresas y pueden ayudar. No sé qué han visto ustedes que pueda ser también útil. O sea, sin duda el hecho de que se esté hablando de esto es el primer gran paso. O sea, siento que hay que primero visualizar y envisionar que esto existe y que esto pasa. Pienso que hay que hacer una distinción, justo lo que hablábamos al inicio, hablamos del burnout,
pero también hay un concepto que yo lo descubrí yo hace poco tiempo, justo, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, y estaba leyendo que Toto Wolff, que es el Chief Executive Officer de Mercedes, él hablaba de que le preocupa firmar su contrato, porque a él no le preocupa tanto la plata, evidentemente, pero a él le preocupaba más el bore out dentro de este trabajo que está haciendo, que ahorita lo disfruta mucho, pero le preocupaba el bore out. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la diferencia del bore out con el burnout? Entonces me metí a leer y vi que es justamente el bore out es casi tan grave como el burnout, porque el burnout es, sí, me están exigiendo y me están reventando y yo ya no puedo más y estoy quemado, pero el burnout es también, estoy en un puesto donde no me estimulan, donde lo que hago es tal vez muy cómodo y no se me reta a mí como trabajador para hacer algo diferente. Y eso termina degenerando en tener aburrimiento crónico, estás desmotivado, hay una insatisfacción laboral porque lo que estás haciendo no te llena como individuo. Y entiendo que el trabajo no siempre tiene que ser una maravilla y llenarte, pero sí tiene que haber ciertos retos intelectuales que te hagan disfrutar lo que estás haciendo y que te lleven a dar ese siguiente paso. Y me parecía interesante que una persona que está en una posición, primero de poder, porque maneja toda la escudería Mercedes de Fórmula 1, pero además en un espacio donde hay tantos retos constantes, esté preocupado de eso, me parece que es algo que debería girar. Si es que una persona de un equipo de tan alto rendimiento está preocupado por eso, las empresas sí deberían considerar estos dos extremos, el burnout como el extremo del exceso de trabajo y de exceso de explotación de ciertas cosas, pero también el tener gente talentosa en un puesto en el que no le permito desarrollarse. Entonces es importante encontrar el punto medio entre las dos. A mí me parece súper interesante lo que dijiste, Chachis, acerca del burnout. O sea, qué importante en la vida y en todo es tener motivación, porque a la final eso es lo que te hace realmente, o sea, eso es lo que genera el efecto que busca el empresario, que el trabajador se ponga la camiseta, que esté comprometido, que esté motivado para dar más y dar lo mejor de sí. Ahora, también puedo entender un poco el punto que es quizás un poco más frío, y es la parte económica de las empresas. Del empresario muchas veces analiza los números en frío, ¿ya? Y el analizar los números en frío es ver cuánta productividad, rentabilidad me genera esta persona y por eso me sirve o no me sirve. No me importa su vida personal y no me interesa meterme en cómo esté su salud mental. Sin embargo, yo creo que sin duda no están midiendo cuánto más podrían ganar por hacer que sus empleados se sientan bien y se sientan bien con ellos mismos. Entonces, creo que también un instrumento súper valioso sería generar data sobre esto, porque es algo tan nuevo que las empresas no están generando la suficiente data en cuanto a números, porque el empresario va a tomar la decisión fría, y seamos en eso súper claros. Entonces, yo creo que los números sí dan. Y es más, de hecho, he hecho cálculos y he visto también lo que decía el Chachis, cuánto te cuesta contratar una persona, o sea, recontratar y el abandono de un puesto, la capacitación de una nueva persona, ese es un número, por ejemplo. Pero todavía yo siento que no hay la suficiente data como para informar al empresario con lo que le interesa ver, ¿no? Sí, y creo que el rato que se empieza a ver numéricamente este tipo de beneficios, la gente va a girar hacia eso, hacer esa inversión vale la pena. Pero eso también es algo que no está solamente en las manos del empresario. O sea, pienso que también uno puede tomar ciertas estrategias para no caer en lo uno o en lo otro. Te digo, lo del burnout puede pasar. Te digo, yo a ratos estoy en un trabajo que tal vez puede ser un poco repetitivo y empecé a hacer algo que me parecía repetitivo a mí, y decía, me hace falta tener un espacio un poco más creativo. Y bueno, por suerte tengo este espacio donde yo puedo hacer ciertas cosas, puedo hacer algo totalmente diferente a lo que hago todos los días, de poder conversar con ustedes. Es un espacio donde yo me escapo un poco de mi rutina y es un proyecto diferente que me ayuda a seguir desarrollándome yo y tener cubierto ese espacio creativo que tal vez siento
que no tengo tanta libertad en mi puesto de trabajo, pero estoy haciendo proyectos aparte que me permiten cumplir o sentir que sigo desarrollando esa parte creativa que sentía que se estaba tal vez oprimiendo un poco o atrofiando un poco en mi trabajo normal. Entonces esto de aquí a mí me da un espacio para hacer, y no necesariamente porque mi empresa no me dé espacios para eso, sino que yo necesitaba buscar este espacio para mí o un lugar donde yo pueda hacer ciertas cosas. Entonces, por eso digo, sí, las empresas tienen que entender que esto es un beneficio y que hay un beneficio claro de dedicarle tiempo a la salud mental, pero también nosotros como individuos podemos hacer cosas para combatir y prevenir el no caer en esto. Este episodio de Hoja de Ruta llega con el auspicio de Activo Emocional. La salud mental importa tanto como la física. Cada decisión, cada proyecto, cada logro comienza en una mente sana. En Activo Emocional te acompañamos en el camino hacia una mejor salud mental. Cuida tu bienestar emocional para triunfar en cada aspecto de tu vida. Activo Emocional es el impulso que todos necesitamos. Entonces, muchas gracias, Activo Emocional, por ser el primer patrocinador de Hoja de Ruta. Entonces, como decíamos, los siguientes pasos que podemos tener, podemos seguir ciertos pasos para poder prevenir la existencia del burnout o el burnout. No sé, Meche, si tú quieres contarnos cuáles son ciertas herramientas. O sea, nada suple el tener terapia con un psicólogo, sin duda, pero podemos tomar ciertas cosas o ciertos pasos para evitar el caer en esto, prevenir y hacer ciertas cosas nosotros. Obviamente, si es que sientes que esto ya te desborda, siempre es importante acudir donde un psicólogo para que analice y un profesional que te pueda ayudar a encontrar la solución para esto. Pero, Meche, cuéntanos cuáles podrían ser ciertas opciones para prevenir el burnout o el bore-out. Sí, primero quisiera comenzar con el bore-out, porque me parece que también, como mencionaron, es un tema mucho de el empleado en sí. O sea, a veces mucho falla el líder en que no le falta el trabajo estimulante o algo así. Pero también es una gran oportunidad, como decías tú, Chachis, de tomar iniciativa, tú proponer nuevos proyectos. O sea, si es que no le consideras que lo que estás haciendo es lo suficientemente desafiante o estimulante, puedes proponer tú algo. Eso además te da bastantes puntos con tu jefe, porque estás demostrando que te interesa y que quieres seguir avanzando. O también puedes seguir desarrollándote profesionalmente. Como tú dices, me abrí este espacio creativo, capaz si tu trabajo se basa en meter datos ya en un Excel, capaz que puedes aprender cómo analizar esos datos, cómo ponerlos en un cuadro para visualizarlos de mejor manera. Entonces eso te está estimulando más y ya no se hace tan monótono un trabajo que antes sí lo era. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que es mucho cuestión de actitud. O sea, como se dice bastante que no es lo que te pasa, sino cómo tú reaccionas ante lo que te pasa. Entonces, si sientes que en verdad ya no encuentras sentido en tu trabajo o busca nuevas oportunidades dentro de tu trabajo para estimularte, busca proyectos fuera o simplemente busca otro trabajo. Capaz eso es la señal de alerta que te está dando de que tal vez lo que estás haciendo no es lo más óptimo para ti y puedes buscar otro rumbo. ¿Qué opinan ustedes? Me parece súper acertado lo que dices, Meche, y estoy súper de acuerdo. Y también creo, retomando un poco la conversación sobre el burnout, y hablábamos mucho de que los líderes tienen que iniciar con esto, pero obviamente ellos no tienen tampoco una presión por parte de la gente que trabaja dentro de la empresa. Entonces, también yo creo que es una responsabilidad no solamente de los líderes de las empresas en cambiar la estructura, sino también de los que estamos dentro o formamos parte de una estructura organizacional, poder hacer caer en cuenta a los líderes que toman las decisiones acerca de ciertas cosas de una manera muy profesional. Como dice la Meche, el tema de proponer cosas nuevas me parece súper valioso
Debemos ser más abiertos a escuchar ideas nuevas también de los demás y no tampoco querer siempre quizás ser protagonistas de una idea o de algo, sino pensar también en un beneficio común. También creo que se da un poco de individualismo en ese sentido. Creo que se vienen generaciones que son bastante individualistas y tienen ese pensamiento, el cual no es del todo malo. Pero también creo que es importante acordarse de un bien colectivo. Sí, apoyarse en la estructura en la que estás también. Y yo les digo, o sea, yo como les decía, yo sí siento que estuve en un momento en que estaba sufriendo de burnout, sin duda, por la presión y por todo. Y yo tracé más o menos ahorita, y lo tengo aquí escrito, 5 pasos que creo que son importantes compartir para poder prevenir e inclusive tratar de salir del burnout. Y es, el primero es establecer límites claros. Yo siempre he dicho que yo tengo el no muy flojo en el tema profesional. Si el jefe me decía, oye, necesito que me ayudes con este proyecto, yo, seguro. Necesito que hagas esto, seguro. ¿Para cuándo? Para mañana, para hoy día. Entonces es importante empezar a establecer límites claros que te permitan decir, a veces es importante decir que no, porque si estás totalmente superado por lo que estás haciendo y no dices que no, lo único que vas a hacer es generar mucha más carga de la que puedes manejar. Entonces es importante, primero, aprender a decir que no en los momentos adecuados. Evidentemente no tienes que decir no a todo, pero si es que ya estás en tu ancho de banda completo, aprender a decir que no es supremamente importante. También es importante... Perdón, tenías el sí flojo y el no negociable, eso es lo que te... Totalmente. Yo era como que nunca decía que no. O sea, mi jefe me decía, necesito que me ayudes con esto, yo me lanzaba porque, primero, además, la noción de mostrarte muy proactivo y la posibilidad de decir, yo puedo abarcar todo. Y llega un punto en que realmente no puedes abarcar todo. Y en la práctica, claro, o sea, como dicen, literalmente el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, de verdad, es que es real. Pasando eso. O sea, en realidad no te das cuenta que por querer abarcar un montón de cosas te terminas quemando. Entonces es importante uno mismo autoconocerse también, yo creo, y saber cuál es tu límite y hasta dónde puedes llegar. Por supuesto. Y de ahí por eso también el segundo punto, yo siempre tenía esa sensación de que me estoy olvidando algo, hasta que leí esta teoría del segundo cerebro, que es anotar todo. Yo desde ahí aprendí a escribir. Inclusive los problemas se sienten más manejables cuando están escritos. Entonces, buscar las herramientas que te sirvan. Nosotros tenemos algunos videos subidos en materia gris, hablando de herramientas de productividad, y yo he utilizado algunas. Hay que encontrar la herramienta que te sirve. Justo decíamos, si te gusta escribir en papel o si te gusta tener alguna aplicación que te haga los recordatorios. Pero es importante organizarte y definir las cosas para no tener esa sensación constante y esa nube de me estoy olvidando algo, algo se me está quedando, estoy dejando de hacer alguna cosa. Entonces es importante, como para poder prevenir el burnout o tratar de salir de una situación de estas, es estructurar y tener un orden claro de cómo vas a abordar las cosas. Hay que priorizar y organizar bien lo que vas a hacer. De ahí, como tercer punto, diría yo, el tomar descansos regulares. Muchas veces nos cuesta, vivimos en una cultura en la que es importante estar, siempre es ese miedo a perderse las cosas, ese miedo a tomar vacaciones, porque si falto al trabajo, tal vez me pierdo algo importante, o qué va a decir mi jefe que yo soy humano y descanso. Entonces es importante inclusive organizar tu día y dentro de tu día tener ciertos momentos en los que tú puedas sentarte y decir, voy a descansar 10 minutos, pero voy a descansar, voy a dejar el celular a un lado, voy a disfrutar de ese tiempo yo solo. Entonces es importante y no sé qué hacen ustedes, si se toman esos descansos, si lo hacen, no lo hacen, cómo manejan eso de tomar vacaciones también. Ese tema de la productividad, que ya se habla de la productividad tóxica, yo creo que viene incluso desde la universidad, o sea, típica que alguien te decía que ves que estoy tan full, estoy cogiendo ni sé cuántos créditos, anoche dormí 3 horas y a la final no es como queja, es como una medalla, así como es que estoy tan a full, igual en el trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que ya llegar a la conclusión de que hablar de que tan pocas horas duermes al día no es un motivo de orgullo, es un motivo de preocupación. Es que se vende la idea mucho de esto y hay mucho contenido que dice me acuesto a las 12 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana y ya estoy trabajando, estoy haciendo ejercicio a las 4 de la mañana y a las 5 ya estoy haciendo... O sea, se ha vendido esa idea de que dormir poco es maravilloso, es como que señal de éxito
Y hay muchas personas que son muy exitosas que duermen 8 horas y no les pasa nada. O sea, es cuestión de aprender a organizar tu tiempo en general. Y yo creo que es real lo que dices de romper este paradigma de que es una medalla el estar explotada. Sí, ya están así, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y lo he vivido en carne propia. Incluso me llama mucho la atención que ahora, no sé si se han fijado, las nuevas generaciones hasta ya le ponen como nombres a este tipo de cosas. Entonces es el FOMO, que es este síndrome de perderse de algo. Entonces, creo que también tenemos que pensar en procesos empresariales que permitan la optimización de recursos. O sea, muchas veces en las empresas en las que he trabajado, he estado en reuniones que las veo totalmente innecesarias. Es como, tengo tantas cosas que hacer y tú me estás teniendo aquí 3 horas para hablar de algo que quizás se solucionaba enviándome un mail. Entonces, simplemente esta reunionitis, que es por no perderme de estar en la movida y por tener este networking que sin duda es valioso también. Tenemos que aprender a optimizar las herramientas y los recursos y entender que las personas tenemos recursos limitados, porque necesitamos como personas no solamente nutrirnos de lo profesional, sino que también lo que nos nutre son las actividades extra, el tiempo de entretenimiento, el tiempo en familia, en cultivar relaciones sanas. Todo esto nos va a formar como personas y nos hace ser lo que somos. Entonces, eso yo creo que deshumaniza un poco a la sociedad también, ¿no? Estoy de acuerdo. Y este tema de no tomar descansos, porque siempre hay que estar en la movida, estar en lo que hay que estar, te pasa factura. O sea, de hecho, el burnout es tu cuerpo diciéndote, no me dejaste descansar por las buenas, ahora vas a descansar por las malas y no te voy a dejar trabajar. Sin duda, sin duda. Y por eso también el cuarto punto de esta recuperación es cuidar tu salud física y tu salud mental. O sea, es importante que te des espacios para hacer ejercicio, tratar de comer bien, porque ¿qué pasa? Está atado a ese desorden de dormir poco, comes mal, es muy común subir de peso cuando estás en estos procesos de burnout porque no estás aprovechando bien el tiempo. Estás quemándote o estás excediendo lo que puede resistir tu cuerpo. Y puede ser contraintuitivo decir, voy a ir 1 hora al gimnasio y tengo 1000 cosas que hacer. Pero la liberación de endorfinas y el poder hacer ejercicio y el beneficio que tiene eso en tu desempeño vale la pena. Entonces es importante que cuando más quemado te sientas, cuides tanto tu salud física, haciendo ejercicio. No tienes que ir al gimnasio, te puedes ir a caminar 20 minutos en el parque. O sea, todo eso sirve. Todo eso te ayuda a desempeñarte mejor, inclusive por salud mental. El caminar, estar un rato en silencio, te ayuda. Nos decías, Dani. Sí, yo justo me hiciste acuerdo ahorita que yo trabajaba en una empresa que decía, wow, qué artificial es esto, o sea, cómo esto puede ser humano, porque primero llegabas y no había muchas ventanas en la oficina. Entonces, literalmente el ambiente se sentía un poco oscuro, pero estaba todo el tiempo iluminado como con estas luces artificiales y literalmente como que no sabías si era de día o de noche, como no entendías muy bien, no, el tiempo como que se te pasaba y no entendías. Aparte de eso, era todo con aire acondicionado a full, pero en Quito, ¿no? Estoy hablando de Quito. El aire acondicionado era a toda madre, la gente trabajando como robot, nadie hablaba con nadie. Entonces, yo veía y decía, no puedo creer y no quiero que esta sea mi vida para siempre, porque tú te sentabas ahí y solamente no sabías si era de día, de noche. Yo, por ejemplo, no subí de peso, sino que bajé porque no me daba cuenta cuándo tenía que comer. O sea, a ese punto les digo. Y lo que me ayudó algo en ese momento fue salir y caminar.
Entonces yo salía y decía, me voy a comprar algo y me daba una vuelta a la cuadra y tomaba sol, porque qué importante que es también tomar un ratito de sol, de sentir ese calor de la luz del día. La vitamina D es importantísima, uno no le para mucha bola, pero en los países nórdicos es un requerimiento, la gente se deprime justamente por esa falta de sol. Así es, así es. Entonces, yo creo que también sí tenemos que, desde el espacio físico en el que tú trabajas, ver que sea o sea, un espacio humano en el que te puedas sentir bien, en el que puedas tener ciertos elementos, no sé, una plantita, no sé, un adorno que te guste, una foto de tu familia, no sé, esas cosas yo creo que a la final parecen tonteras, pero a la larga sí crean un impacto, ¿no? Por supuesto, y es necesario tener su espacio. Y yo decía, la quinta estrategia es tener también un grupo con el quien conversar, o sea, tener con quien decirle, mira, me siento así, me está pasando esto, tener un grupo de apoyo con quien lanzar estas ideas y decir, me estoy sintiendo de esta manera. Y si ya sientes que de verdad esto te rebasa, es bueno buscar ayuda profesional. Siempre hay este estigma de ir al psicólogo, pero es importante, para eso están los psicólogos. Tenemos una en el panel justo para eso, pero el ir a terapia, el que alguien te escuche, el que tener ayuda, si ya no son tu familia y amigos, tal vez es necesario y te cuesta compartir con alguien, tal vez es importante aprovechar que hay profesionales que se dedican a eso. Claro, y que no, o sea, que no, también yo creo que el tema del psicólogo es preventivo, porque, y tienes que hacerlo preventivo antes de que te pase, porque el rato que te pasa, quizás estás en una crisis tan fuerte que puedas necesitar hasta pastillas. Entonces, qué importante es también buscar ayuda psicológica antes, ¿no? O sea, el normalizar ir a terapia, el conversar, el soltar lo que tienes adentro, creo que es bastante importante también. Es que pienso que en la salud mental, como en todo, es mejor prevenir que ya dejar que todo se exacerbe y tener que solucionar es más difícil que prevenir. Como en la salud física. Es Tal cual. exactamente igual, solo que la salud mental la hemos explorado mucho menos y por eso es importante que se vaya quitando esos estigmas sociales que hay detrás de eso. Es importante el abordar la salud mental de cabeza, o sea, ir de frente. Es a quién va, si es que tú estás roto el pie, no te pones a caminar. Pero cuando estás con un tema de salud mental, muchas veces no lo notas y estás intentando hacer cosas que no vas a poderlas lograr. Y eso solo te va a traer frustraciones. Totalmente. Y lo que yo iba a decir es por esa línea. En lo físico, literalmente no podemos ser igual de aguantones que en lo mental, porque te duele, te duele. Y en lo mental es como, bueno, ya sí puedo un día más trabajar, sí puedo 2 días más trabajar, me aguanto. Y llega un punto en que, como decía, el burnout es tu cerebro pegándote una cachetada, así como ya necesito que descanses un poco. Y mucha gente se frustra con este tema de la salud mental en el sentido de que dicen, a ver, si algo yo debería poder controlar es mi mente. Y la verdad es que no es así, o sea, tenemos que cuidarla, justamente. Sí, porque la mente además yo creo que controla al cuerpo, o sea, no sé si les ha pasado, pero cuando tienen algún problema emocional o mental o le están dando muchas vueltas a algo, lo empiezas a somatizar también. Sin Entonces duda. empiezas a tener, a mí me da un montón de dolor de barriga, o sea, yo siento como que la ansiedad en mi estómago. Entonces me empieza a doler la barriga, siento mariposas en la barriga, siento como un vacío. Con mis amigas yo siempre les decía como que siento que vino un aspirador y me chupó por adentro. Entonces le decíamos la aspiradora, pero es eso, era eso. Entonces, qué importante es conocerse también, ¿no? No, a mí me encantó lo que dijo Meche, que es el cuerpo diciéndote, si no descansaste por las buenas, ahora descansas por las malas. Me parece una forma interesante de verlo, porque es real. Totalmente. Y lo que mencionas tú también, Dani, a la final, repito, somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir? Que entre lo biológico, lo psicológico y lo social se retroalimentan
y si se afecta un ámbito, se pueden afectar los otros dos. Entonces, ahí está la clara conexión entre lo físico y lo mental, como mencionas tú. Yo les agradezco. Voy a poner aquí las 5 estrategias que recomendamos nosotros para combatir el burnout. Como les decíamos, estos son estrategias, pero si te sientes rebasado, siempre es importante buscar la ayuda de un profesional para poder superar este tipo de cosas. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este episodio. La próxima semana, primero esperamos que este tipo de contenido brinde un espacio donde las personas que están viviendo esto puedan compartirlo, lo comenten. Nos encanta interactuar con la gente que nos escribe, entonces a la gente que quiera comentar sus experiencias, por favor dejen sus comentarios aquí abajo, sus likes, suscríbanse. La próxima semana tendremos una invitada muy interesante, va a estar con nosotros Ana Francisca Fernández Salvador, nos va a acompañar para conversar de la crianza emocional. Y bueno, entraremos en detalle en el episodio 6 de Hoja de Ruta. Chicas, si quieren decir cualquier cosa, yo les agradezco por su tiempo. No sé si quieren... No, solo gracias por conectarse, por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos. Este ha sido el episodio 5 de Hoja de Ruta. Nos vemos la próxima semana.